Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal Siloastrología. Mi nombre es Silonem y quiero que hablemos sobre la luna natal en Escorpio, celebrando el Día de los Muertos, el Día de Todos los Santos, celebrando el mes Escorpio. La semana pasada ya les compartí una clase entera sobre cómo identificar personalidades plutonianas y celebrando también este Día de los Muertos, este Día de los Santos con la luna nueva en Escorpio, que suele ser la luna nueva más intensa de transformación, renacimiento, pues quiero seguir con esta misma línea de energía Escorpio y compartirles información sobre las energías que trae consigo nacer con luna natal en Escorpio para que me acompañen. Esta es la luna natal más intensa de todas. Escorpio rige la casa 8 y tanto la casa 8 como Escorpio son regidos por Plutón. Y antes de que Plutón fuese descubierto, Marte. Marte y Plutón son corregentes de este signo, de esta casa, pero actualmente, digamos, el que tiene la regencia es Plutón y la corregencia es Marte. Hay palabras que describen y que podríamos decir que son emblemáticas en relación a la energía Escorpio y que en el caso particular de la luna natal en Escorpio define muchísimo el mundo emocional y psicológico de la persona. Poder, control, de hecho son las dos principales. Luego tenemos intensidad, transformación, renacimiento, sanación, ingenio, análisis, investigación. Escorpio es el signo de la muerte y de la transformación. A muchas personas le da miedo este tema de la muerte y la muerte como concepto general. Mucha gente le tiene así como un poco de miedito, sí, podríamos decir. Y se nos olvida, ¿no? Que todo momento estamos viviendo un constante proceso de muerte y renacimiento. Y el ejemplo más clásico que yo les doy es que a cada instante nuestro cuerpo, a través de la muerte de millones de células, se regenera porque la muerte de estas células como proceso natural de las mismas da lugar a el renacimiento de nuevas para continuar el trabajo de un órgano o de la parte que sea de nuestro cuerpo. Entonces, para vivir hay que morir. Para que nosotros y nuestro cuerpo funcione, es que se tiene que estar renovando, y para que se renueve, pues ciertas partes minúsculas de nuestro cuerpo tienen que morir, y por eso la inteligencia suprema, ¿no? De la frase que escuchamos mucho en el mundo cristiano religioso de que para vivir hay que morir. Es inherente a nuestra persona, y este es un proceso que rige Escorpio. El tema está en que en el proceso de muerte y regeneración de nuestras células nosotros no nos damos cuenta. Es un proceso natural, ¿no? Y nos mantiene vivos, ¿no? Pero cuando ya estamos hablando de momentos en nuestra vida que simbólicamente los podemos tomar como de muerte y regeneración, el proceso antes de la regeneración, el proceso que conlleva el momento de muerte, suele ser muy difícil cuando hay un divorcio, cuando se está terminando una relación, literal, cuando una persona tiene que acompañar a otra a morir, por ejemplo, o peor, cuando se da de forma violenta, inesperada, como en caso de accidentes, o también en el caso de rupturas, a veces se da de forma inesperada, o cuando por el motivo que sea uno se ve obligado a moverse de país, por ejemplo. Ese tema de finalizar es muy
muy difícil y en la mayoría de los casos muchos nos quedamos en ese sentir, en ese malestar, en ese dolor y muchas veces invertimos inconscientemente en seguir sufriendo y nos restamos capacidad de ver que siempre después de una muerte hay un renacer, un lugar diferente, emocional, psicológico, o por lo menos que se nos abre ese espacio. Desafortunadamente, muchas veces después de que termine el proceso de muerte, hay veces nos extendemos en un sentir, en una tonalidad emocional y psicológica, cuando la intensidad de ese proceso de muerte no la podemos superar en muchos casos, y es por esto que todo lo que se relaciona con muerte en la mayoría de los casos nos molesta y nos da mucho miedo. Pero hay una belleza, hay una bondad en el proceso de muerte porque da lugar a la transformación, y Escorpio rige esta energía. Escorpio rige nuestro mundo psicológico, rige nuestra psiquis, la profundidad, la oscuridad, esos puntos más profundos de nuestra psiquis, que suelen ser aquellos en los que se deposita, se guarda el trauma, momentos traumáticos en nuestra vida que luego generan ciertos modos operandi como respuesta, ¿no? De defensa, de supervivencia a momentos que se sintieron, ¿no? Como una suerte de muerte, y que para sobrevivir, una cuestión de que nuestro sistema nervioso captara como supervivencia, pues se genera un mecanismo de respuesta en relación a mantenernos vivos, ¿no? Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque en la descripción que les voy a dar o en este compartirles, ¿no? De qué van a hacer con la luna en Escorpio, esto del proceso de muerte y renacimiento es intrínseco. Esto de dolor, sufrimiento o trauma, y dolores y traumas que quedan enterrados en los profundos de nuestra psique y que luego generan una forma de comportarnos, es, podríamos decir, inherente de las personas nacidas con luna en Escorpio, y ya queda mucho el que lleguen en algún momento a ser capaces de dar ese salto de, luego de lo devastador que se puede percibir un momento de finalización, de culminación de algo, lograr moverse a la fase de renacimiento. Y desafortunadamente muchas personas con luna en Escorpio, luego de una situación de finalización, de muerte, se quedan en ese sentir, se quedan en ese dolor, se quedan en ese sufrimiento, y desde ese sufrimiento es que generan muchas respuestas emocionales y psicológicas para el resto de su vida. Les invito, si aún no han visto el video sobre cómo identificar personalidades plutonianas, que vayan y lo vean, lo salven y lo guarden en ese grupo de información relacionada con la energía Escorpio, porque verán que estamos hablando, en este caso de luna natal en Escorpio, de personalidades plutonianas también. Y se puede ver también que a veces las personas con una luna en Escorpio suelen manifestar las energías escorpianas mucho más que alguien que haya nacido con sol en Escorpio o con ascendente en Escorpio, porque la luna rige nuestro ambiente emocional y psicológico y las respuestas instintivas a partir de este. La luna rige los temas tradicionales de la luna. En primer lugar es mamá, la experiencia de la persona en relación a su mamá, a todo lo que la persona experimenta a través de ella, desde el momento de concepción, gestación, primeros años de vida, en donde somos una esponja y absorbemos el mundo a través de la experiencia emocional, psicológica, física, circunstancial de nuestra madre. Pero luego resulta que mamá va más allá de la mujer que nos dio la vida. También tiene mucho que ver, o el tema madre, si vamos ampliando, el tema tiene que ver con familia, nuestra familia de procedencia, nuestro año formativo,
todo lo que aprendemos en los primeros 8, 12 años, inclusive hay veces hasta los 18 años, en donde nuestro sistema nervioso sigue desarrollándose y en donde se graban esos traumas programantes que luego determinan un comportamiento, podríamos decir, repetitivo a lo largo de nuestra vida de forma inconsciente, cada vez que nuestro sistema nervioso detecta que estemos cerca de una circunstancia que se asemeja a esos momentos traumáticos, programantes de nuestro año formativo. Entonces, la luna la percibimos visceral, es muy instintiva, o sea, la luna natal para nosotros integrar las energías de nuestra luna natal y pasar de vibrarlas más negativo hacia lo medio, más alto, positivo de la energía de nuestra luna natal, en la mayoría de los casos es pertinente, es prudente que nosotros hagamos un trabajo de desarrollo personal en relación a la energía de la luna, porque al principio las energías lunares las vamos a vibrar siempre muy visceral, muy instintivo, sin darnos cuenta y muy en relación a esa experiencia materna, a esa experiencia primaria, a esos primeros años formativos de nuestra vida, en donde se grabaron esos traumas que les digo. Y las personas nacidas con luna en Escorpio de todas las lunas del zodíaco, en rasgos generales, ¿verdad? Siempre hay sus excepciones, suelen ser aquellas cuyos años formativos suelen ser de los más difíciles, de los más traumáticos, cuya experiencia con la madre suele ser bastante compleja, en algunos casos traumática, de pronto súper codependiente y en donde sus experiencias tempranas, que en muchos casos no es que tiene que ser como trauma constante y crónico, en muchos casos pasa así, pero hay veces las personas nacidas con luna en Escorpio bastan uno o dos traumas, pero súper fuertes que les marcan y que les marcan muy fuerte a lo largo de la vida y que una de las cosas más importantes que les marca es desafortunadamente el no salir del dolor, del sufrimiento y muy importante del resentimiento que les causa o que le dejó, ¿no? El dolor de la experiencia vivida y que muchas veces le hace mantenerse en una ruedita del hámster emocional y psicológica que les previene de abrirse emocionalmente y de darse chance de ir más allá de dolor y de resentimiento, quedándose más bien en repetir traumas y muchas veces, desafortunadamente, en cobrarle a otras personas como un mecanismo de defensa y en la gran mayoría de los casos de forma inconsciente, lo que en su momento de niños que no tuvieron control, no pudieron cobrarle a las personas que sintieron que los lastimaron. Otra vez, esto es muy general y muchas personas que le den clic a este video y que tengan luna natal en Escorpio, creen resistencia a esta información y que tal vez en el momento que se encuentran de su vida les cueste reconocer esto porque les cueste reconocer que han vivido trauma. Y con esto, el paréntesis de que por supuesto que debe existir el chance de que hayan personas con luna en Escorpio que no hayan vivido traumas que marquen el transcurso de su vida, pero de la experiencia que tengo de más de 13 años trabajando con astrología, es decir, que las veces que me he encontrado personas con luna en Escorpio, es un trabajo serio el que se tiene que hacer a nivel de sanación de traumas. Hablemos de las características generales de una persona nacida con luna en Escorpio. Son excelentes investigadores, ocultistas, terapeutas, y es que sienten una urgencia natural por investigar, por ir profundo a encontrar y desenterrar motivaciones emocionales, psicológicas, pero también para desenredar o aclarar asuntos o problemas que a otras personas se les hace difíciles a nivel económico, matemático, en el área que sea.
Las personas nacidas con luna en Escorpio tienen la capacidad de, es como hacer un clavado y llegar al meollo del asunto para encontrar la verdad, la solución, la raíz del tema que sea, en el área que sea, pero especialmente a nivel psiquis, a nivel emocional. Sí he de decir de que son muy buenos desenredando los nudos emocionales y psicológicos de los demás y suelen tener bastante puntos ciegos para sí mismos. Pero hey, en casa de herrero muchas veces el cuchillo es de palo y son de hecho los candidatos más grandes para asistir a terapia. Este deseo de profundizar, este interés o este gusto de profundizar y encontrar la raíz y desenredar y entender a profundidad las cosas, le da el enfoque, la estamina y la determinación necesaria para atender un tema en una extensión larga en el tiempo. O sea, suelen ser personas que cuando inician algo son muy buenas llevándola a cabo en extensión del tiempo hasta encontrar el asunto o el tema que andaban buscando, y el tema de corto o mediano plazo no les interesa, pueden llevar mucho, mucho, mucho tiempo haciendo algo, saberlo llevar, agarrar inclusive muchas veces buen ritmo hasta encontrar o conseguir lo que se propusieron. El tema de la transformación y la sanación son temas principales, primordiales para una persona nacida con luna en Escorpio, ya sea porque lo tengan consciente o no. Porque una persona que nace con luna en Escorpio, por las razones que les di al inicio de este video, trae consigo esa necesidad de meterse o iniciar un camino y disfrutarlo de un proceso de transformación que va de punto A, que llámese ese momento donde se iniciaron o se grabaron traumas muy fuertes, al punto B, que es donde a pesar de esos traumas yo aprendo, la persona aprende a convivir y además relacionarse mejor con sí misma desde un lugar de aceptación de lo que fue. No de perdón, y ya verán por qué, de aceptación de lo que fue, para moverse adelante y entregarse a la vida, a sus relaciones e iniciar nuevas etapas en su vida. Desafortunadamente, no siempre lo consiguen, y muchas veces la necesidad de embarcarse en un proceso de transformación está ahí, está latente, y cada evento que les pasa, cada circunstancia que vive, el propósito es que se den cuenta para poder hacerlo, pero muchas veces no lo consiguen o no todos lo consiguen, pero yo diría que el fin último de una persona que nace con luna en Escorpio, esto de embarcarse en su proceso de transformación y regeneración. Muchos viven una niñez difícil que les ayuda a construir perseverancia, fortaleza, especialmente en general. ¿Quién como un Escorpio para levantarse y resurgir de las cenizas, ¿no? Y en el caso particular de una persona nacida con luna en Escorpio, que sí o sí la vida le golpeó duro. El tema está que consigan no solo levantarse desde un lugar de no me lo vuelven a hacer, porque la tendencia al resentimiento es muy fuerte, y mucha de esa fortaleza y de esa capacidad de superarse viene de un sentido de vengarse contra el mundo, contra la vida, o demostrarle a esas personas o a la vida misma de que nadie los derrota. Y esto los lleva a conseguir grandes cosas o a levantarse varias veces. Sin embargo, el ideal es que consigan levantarse, pero desde un lugar, o una vez que se levantaron, conseguir sanar esos resentimientos para poder seguir y avanzar sin estar bebiéndose ese veneno que genera, ¿no? Estar resentido y dolido por algo que les lastimó en algún momento. Ya me lo habrán escuchado, y yo les digo, por ejemplo, Libra
Libra y Venus muchas veces se confunden con ser el signo del amor y el planeta del amor, cuando Libra y Venus rigen las relaciones desde lo establecido, desde lo sociocultural, desde la idea de, porque Libra y Venus desde Libra es energía aire, es energía mental, siendo más Escorpio y Plutón, y como corregente Marte, eh, tiene muchísimo más que ver con lo que es amor desde el compromiso, desde una unión álmica, desde no es solo el contacto físico que puede ser tremendamente pasional, sino la unión álmica. ¿Y por qué le digo esto? Porque una característica en relación al amor de las personas con luna en Escorpio es que no son solo increíblemente pasionales a nivel sexual, a nivel físico, sino que esa pasión y la sexualidad es una forma, y ya lo verán, muchas veces de manipular y ejercer control, pero desde lo positivo, su experiencia física de contacto sexual pasional es una vía más y una forma que complementa lo más importante que es esto de la unión álmica, o sea, son personas que tienden a profundizar en sus relaciones o que quieran más, que quieran un contacto que traspase lo físico y que lo haga conectar a nivel álmico y ustedes pasar por lo físico, lo álmico y conectar con el centro galáctico, por así decirlo. O sea, son personas que lo desean todo en una relación. No es solo el sexo, no solo es el amor, sino también es el agape, el compromiso, el ser uno de verdad, el ir más allá. En negativo, desafortunadamente, en rasgos generales, las personas nacidas con luna en Escorpio suelen ser obsesivos, obsesivos compulsivos. Cuando les interesa un tema, muchas veces se enfocan, así como les hablaba en un principio, no tienen una capacidad de enfoque para llegar al fondo de un asunto hasta resolverlo o encontrar la raíz. Esto para bien, o sea, un problema científico, un problema económico, un problema de psiquis, ¿no? Un problema de salud, un problema de la relación, pero en negativo, las personas con luna en Escorpio que la vibran más desde lo negativo pueden ser muy obsesivos y entonces agarrar un tema y no soltarlo y estar como con un hueso royéndolo, una ruedita del hámster que lo vuelve loco y que vuelve loco a las demás personas. Entonces hay venganza, hay celo, hay ánimo de control y mucho de esto, desafortunadamente, muchas veces el ámbito en donde se siente más fuerte y más cercano es el de la relación personal, la relación íntima, la relación de pareja, en donde muchas veces se obsesionan con su pareja, se obsesionan con el tema de las relaciones de pareja, se obsesionan con el tema de que la otra persona sea solamente de ellos, que solo los mire a ellos. Y aquí les estoy hablando de extremos, ¿verdad? Hay personas con luna en Escorpio que están en un lugar, no digamos necesariamente equilibrado, pero que no rayan a ese punto, digamos, extremo, pero sí se da. Y muchas personas con luna en Escorpio en algún momento pudieron rayar en obsesiones y lo que les pudo pasar es que con suerte lograron identificarlas y empezaron a trabajarlas o como no solo una persona es su luna, por los otros factores astrológicos, puede ser que les consigan tener un equilibrio más o menos que no lo haga mantenerse en un lugar obsesivo, pero sí, si uno analiza cartas de personas que son súper obsesivas, compulsivas y que esa obsesión y esa compulsividad tiene mucho que ver con noción de amor o de relación de pareja y donde hay mucha obsesión a nivel sexual psicológico y se pueden encontrar gran porcentaje de personas con luna en Escorpio, aunque por favor no necesariamente es así. Como les decía en el video de las personalidades plutonianas, hay personas que son muy plutonianas y que no tienen ni luna en Escorpio, ni sol en Escorpio, ni ascendente en Escorpio, ¿ok? Pero muchas personas con luna en Escorpio que la vibran baja, una de las obsesiones y obsesiones muy malas puede ser con la pareja, con controlar a la pareja, con querer que la pareja solo piense en ellos, solo los mire a ellos y que sean el único tepa y con hacerse
indispensable a todos los niveles para esa persona, pero luego verán de que hay motivos no para justificar, pero sí como para expander contexto o entender un poco más. ¿Por qué? Porque este sentido obsesivo, compulsivo de querer controlar al otro a nivel emocional. Y es esto, ¿no? El sexo, en el caso particular de las personas con luna en Escorpio, el sexo es una forma de control y poder. Y me dirán, porque son extremadamente fogosos, pasionales, o sea, vuelven locos, locas a la gente, ¿verdad? Y son muy buenos en esa área y saben cómo enamorar y cómo conquistar, ¿no? Y es una forma de conquista, ¿no? Y de esos encantos también en el hablar, en el demostrar su amor y en lo físico, en el calor de la pasión, por ejemplo, o en el área que sea de su relación, como una forma de conseguir control sobre la otra persona. Y es como no, han visto esas personas que de repente dicen, ay, pero es que es tan bueno en la cama. O, ay, pero es que ese hombre tan pasional o esa mujer, Dios mío, me vuelve loca. Y muchos de los casos se va a encontrar que es luna en Escorpio, ¿no? Pero esa luna en Escorpio tan pasional, tan así, ¿no? Hay veces, muchas veces no se dan cuenta de que consiguen masterizar sus encantos desde una necesidad muy grande de que no los abandonen, entonces se hacen indispensables, especialmente en esa área, pero viene más desde un miedo a no ser dejados, porque muchas veces vivieron la experiencia de abandono o de no sentirse seguros, seguras cuando eran pequeños. Y es que muchos vienen de backgrounds de vida en edad temprana, de mucho sufrimiento, de mucho trauma, abuso, abandono, de experiencias cercanas con la muerte, percibidas o vividas por ellos mismos, o en su edad temprana alrededor de ellos o alrededor de la madre, ya sea cuando estaba embarazada o en los primeros años de vida. Y entonces de mamá vivir un dolor muy grande por la pérdida de alguien y empezar en un proceso de luto muchas veces no resuelto, entonces no logra enfocar sus energías en el bebé o tener una gestación tranquila y amorosa y muchas veces y o no, luego el bebé nace y se puede ver en madres que viven los baby blues. Después se puede ver algunos casos también de IO por experiencias difíciles durante la gestación, o hay veces es que simplemente les pasa a madres que sufren la depresión postparto, no pueden estar presentes para su hijo, muchas veces los rechazan, llegan a sentir un odio real, visceral por el hijo, hay veces no, pero simplemente la tristeza y el no poder estar para el otro porque no pueden estar para sí misma, y eso el bebé lo percibe como un abandono y es como una muerte terrible porque a nivel de sistema nervioso, si mamá no está para mí, yo me muero. Es una experiencia de muerte muchas veces para el bebé sentir eso. Y después, si hay duelos no resueltos o muertes trágicas alrededor en los primeros años de vida, en donde las personas alrededor de ellos lo experimentaron muy fuerte y luego quedan ellas mismas en un lugar de tristeza, depresión, de trauma y no pueden estar emocionalmente presentes para el niño, para la niña, desafortunadamente el niño o la niña se siente inconscientemente, algunos conscientes, abandonados y por ende heridos, lastimados. Esto es un caso también que suele pasar con personas con luna en Escorpio. Y entonces estas experiencias dolorosas en su año formativo consiguen dejar como huellas indelebles en su psiquis, en su alma y mucho más importante su sistema nervioso, que lo hacen
resentirse, lo hace resentir la experiencia, el dolor, lo que sea que hayan sentido. Por ende, lo hace no sospechar, pero sí ser como precavidos en extremo de las demás personas desde un miedo a no ser lastimados, no ser heridos, no ser abandonados. Y en muchos casos, por ende, lo llevan a alienarse. Ojo, porque esta alienación muchas veces puede ser física, literal, o sea, viven solos, no quieren tener familia, tienen muy pocos amigos, pero hay veces, y dependiendo de otros factores en la carta, pueden ser hasta las personas más sociables, pero lo verdaderamente importante no lo comparten y no dejan, o sea, no dejan que las demás personas penetren, entren, los conozcan de verdad. Muchas veces no se entregan totalmente a nivel amoroso y aquí empiezan muchas dicotomías, pero también tonalidades, porque muchos de ellos son grandes conquistadores para tratar de retener al máximo al otro, desean que el otro se dé totalmente, pero no siempre consiguen darse. Y muchas veces si se dan de forma que lo que dan tenga el propósito también de generar que el otro, de atrapar al otro, ya sea porque los perciban como necesitados o por el motivo que sea. Este hecho de resentirse, de guardar muchos resentimientos, o sea, una persona con luna en Escorpio sobre el resto de Escorpios y de personas con cualquier otra configuración planetaria, astrológicas en su carta natal, suelen ser los que más les resiente los comportamientos de los demás. Y este resentir, desafortunadamente, muchas veces le hace actuar inconscientemente, muchas veces, pero muchas otras consciente, de forma vengativa hacia el otro. No, si los ama, yo tengo luna en Escorpio y yo no soy vengativa. Bueno, tal vez no en la forma que se mira en las novelas, no, pero créanme que yo lo miro siempre, o sea, clientes con luna en Escorpio que tienen una relación extremadamente compleja con uno de sus padres y entonces que tienen una relación súper codependiente de amor. Odio, entiéndase, donde en algún momento percibieron que no fueron amados o que fueron desprotegidos o lo que sea por ese padre, por esa madre, y luego necesitan mucho de esa persona, pero al mismo tiempo la resienten. Entonces viven pendulando entre quererla, pero luego también rechazarla. Y cuando pasan por esos periodos de rechazo desde muchas de sus acciones o muchas de sus acciones son alimentadas por ese rechazo y resentimiento y terminan cobrándoles emocional, psicológica, física, circunstancialmente a ese padre o a ese cuidador que en algún momento, consciente o inconsciente, por acción u omisión, los lastimó en un principio. Y esta es una forma inconsciente, veces consciente, de vengarse ese dolor, de vengar ese sufrimiento que me hiciste. Y no es que la persona siempre está, como mi mamá me abandonó por 3 años, entonces yo ahora le voy a hacer esto. No, es innato, o sea, pasa y se mira y luego es en terapia que uno logra el cliente con el terapeuta o el paciente con el terapeuta que logran identificar este tipo de dinámicas entre los padres, ¿ok? Que no siempre es una venganza de telenovela, ¿verdad? No, que hay veces no las logramos identificar y no dejan de ser actitudes vengativas. ¿Y qué es lo más desafortunado de esto? Que esas actitudes vengativas suelen ser el aguijón escorpiano, ¿no? Con el que atacan al otro, pero al final ese aguijón está en la misma cola y muchas veces la persona, especialmente con luna en Escorpio, ese aguijón se atacan con ese mismo aguijón, es decir, que se envenenan con su propio veneno. Por ende, muchas de sus acciones, a la par que lastiman a otros, terminan siendo autodestructivas.
¿ok? Terminan lastimándolos y uno lo ha escuchado esto mucho y es que a varias personas importantes hemos escuchado decir esto, que es muy sabio, pero que muchas veces no logramos entenderlo, ¿no? Esto de que el veneno que depositamos en el otro termina envenenándonos más a nosotros y es una realidad para las personas con luna en Escorpio. Y muchas de las veces la persona a la que más desean lastimar es a esa persona que más amaron cuando eran niños y muchas veces la persona primaria, y sobre todo cuando estamos hablando de luna, luna representa a mamá, estamos hablando de mamá. Entonces las acciones de represalias y de venganza hacia mamá terminan perjudicándolos a ellos mismos. Y les voy a poner un ejemplo, el príncipe Andrew, ¿ok? Todos sabemos lo que ha pasado con el príncipe Andros y podríamos cuestionar si muchas de sus acciones a lo largo de la vida han sido simplemente porque ha querido hacer eso, pero desde su luna en Escorpio podríamos ver que, y creo que en algunos documentales lo hemos logrado ver, que muchas de sus acciones han sido alimentadas o fueron alimentadas por esa relación que tenía con mamá. Y ojo, nótese que en muchas de las biografías, tanto de la reina Isabel como de él, se hace recalcar, inclusive del ahora rey Carlos, se hace recalcar que el favorito de la reina era el príncipe Andrew, pero ya verán, porque muchas veces el hijo favorito, si tiene luna en Escorpio, es de una mamá que en algún momento o no quiso tenerlo o luego que nació hubo una situación muy aló, depresión postparto o hubo una suerte de lejanía, en algún punto la mamá se da cuenta, siente cargo de conciencia y desde la culpa sobreprotege y empieza esa relación codependiente como un deseo de compensar la falta o el rechazo o el no haber querido. Pero el hijo lo siente inconscientemente, el cerebro, el sistema nervioso lo percibe y en algún momento, sobre todo si literal, físicamente sucedió, se sintió la lejanía, se sintió el desamor, se sintió el abandono, en algún punto ese hijo, esa hija empieza a demostrar un comportamiento que primariamente tiene el propósito de llamar la atención de mamá a la vez que se le cobra, pero ese comportamiento puede ser altamente nocivo para sí mismo. Ahora, siempre que hablamos de una luna natal, tenemos que hablar de mamá, porque la luna y mucho de la que, a ver, la luna natal define mucho de nuestro mundo y de nuestro ambiente emocional, cómo aprendimos a amar. Y aprendimos a amar primariamente de mamá, de la experiencia de mamá en su propia vida, en su relación de pareja, la experiencia, el mundo emocional y psicológico de mamá mientras nos estaba durante el parto, durante los primeros 3, 8, 12, 18 años. Entonces, cuando nosotros analizamos luna natal, también debemos de ver la experiencia de la persona, en este caso con luna natal, a través de ver a esa madre o la experiencia que pudo haber tenido con mamá, que es la que genera y graba en el sistema nervioso estas respuestas instintivas, viscerales, desde las cuales podemos identificarnos con nuestra luna natal. Entonces, la madre de una persona con luna en Escorpio, es decir, cómo el niño, la niña, nacido con luna en Escorpio, percibe o vive su experiencia con mamá. Y esto es algo bien delicado en el sentido que estas son mamás que muchas veces son súper sobreprotectoras y que a la vista del mundo, inclusive de ellas mismas, porque se lo llegan a creer y porque en algún punto de bondad es que es su propósito, ¿no? Son de las que más dan y más dan y más dan y más dan, pero muchas veces, y nótese el muchas veces, cuando hablo de muchas veces no estoy generalizando, ¿ok? Es decir, que no es siempre así, pero en la mayoría de los casos suele ser así. Esta mamá, por un abanico, por un sinnúmero de motivos, o no quería, o no era el momento, no era la circunstancia adecuada con la pareja,
y o simplemente o no disfrutó de criar o no quiso o se le hizo difícil o las circunstancias hicieron que fuese difícil criar, comprometerse, dar amor a ese niño, a esa niña desde el primer momento que se dio cuenta que pudo estar embarazada. En algunos casos es desde que se dio cuenta que estaba embarazada, no quería tener el niño y ya eso cuenta, pero luego lo quiso y la amó y entramos en el patrón que les dije, en el momento que lo ama, entonces se genera la culpa y entonces es donde se vuelcan, ¿no? En ese amor desmedido como para compensar. Hay veces sí se sintieron felices desde el principio, pero sucede algo que las trauma, sucede algo que las desconecta, o bien un parto traumático, o bien la depresión postparto, o bien sucede algo, o simplemente se disocian, o por un tema de trabajo. O sea, hay niños que sus mamás tuvieron inmediatamente que parieron por una situación, o sea, de su mundo, irse a trabajo, dejarlos con la abuela. Y gracias a Dios por esas abuelas que llenaron ese espacio, pero nadie repone a mamá, sobre todo en ese momento temprano. Entonces, el niño percibe a una madre y muchas veces estamos hablando de una madre que por muchos motivos o por uno que puede estar en un rango muy amplio, le costó criar o no quiso criar o se le dificultó criar, dar amor, querer darlo naturalmente. Luego hay un punto donde se dan cuenta, se resienten de sí mismas, se culpan muchísimo, recuperan el amor hacia su hijo, pero ya luego de una forma un poco malsana no se dan cuenta e inician un proceso de sobrecompensar lo que en algún momento identificaron que no dieron, que no pudieron. Hay veces no es ni siquiera de que no los hayan querido tener o los hayan rechazado en algún momento. Hay veces es que mamá está en una batalla campal con papá. Hay veces es que mamá estaba en una situación económica, circunstancial, inclusive de una situación política de su medio ambiente como muy difícil que no, que le imposibilitaba a mamá enfocarse literalmente en darle amor o estar presente para el hijo. En muchos casos es una madre que pasó mucho tiempo luchando con sus propias emociones, con su propio mundo emocional y psicológico y muchas veces tiene que ver con su relación de pareja o con lo que viene acarreando de esa su familia de procedencia, de su relación con sus propios padres, de su ambiente circunstancial que puede haber sido duro. Y entonces por el motivo que sea, es una madre que le cuesta entrar en contacto con sus emociones o que se tiene que desconectar porque sus emociones la sobrecogen y es demasiado, o que pudo simplemente perderse en sus emociones, perder la compostura y entonces vemos madres que desbocadas a nivel de carácter. Y esto que les hablaba en algún punto, hablamos de madres que en algún momento tuvieron... pudo ser posible lidiar con un duelo y un duelo puede ser literal que hayan perdido a un ser muy querido mientras estaban embarazadas o en los años formativos del niño, que genera una tristeza, que genera un duelo, que genera por ende una desconexión para poder entregarse al hijo sin está metida en ese dolor. Pero hay veces están los duelos simbólicos, ¿no? Que un duelo es un matrimonio que se terminó, un divorcio de la noche a la mañana, un moverse de país y se sienten desterradas y entonces eso genera un proceso de duelo muy grande. Recuérdense que las tonalidades emocionales pueden ser literales o los eventos que percibimos, ¿no? Pueden ser literales o pueden ser simbólicos. Entonces, tómense un duelo desde lo literal hasta lo simbólico. Una madre que pudo sufrir una suerte de duelo que le genera un dolor muy grande y que la hace rumiar ese duelo por mucho tiempo y por ende o no estar presente o cuando se da cuenta que desde ese duelo no pudo estar presente y darse para el hijo, entonces entra en esta situación de sobrecompensación. Entonces llegan a mimar en exceso o a querer controlar en exceso la vida del hijo y entonces suelen ser súper sofocantes y el hijo logra sentirse como muy sofocado, muy ahogado y en determinado momento sentir
sentir que mamá los necesita mucho, pero al mismo tiempo como quererse ir al otro lado del mundo para poder respirar y entonces entran en estas dinámicas de me quiero ir, pero también no quiero dejarla y situaciones, ¿no? Emocionales y psicológicas como muy fuertes y muy intensas y que derivan de muchas veces de un sentido de culpa de no haberlos querido lo suficiente o no haber podido estar lo suficiente para ellos por el motivo que sea. Y aquí estamos hablando de, hay veces no hubo divorcio, pero el matrimonio había violencia, situaciones como muy fuertes que hacían que mamá pues no pudiera estar presente para el hijo y que el hijo lo percibiera o que mamá no pudiera protegerlo de la violencia o del ambiente inseguro en el que estaban, ¿no? Ahora hablemos sobre las reacciones emocionales de una persona con luna en Escorpio. Tienen una añoranza profunda por tener relaciones estables, desafortunadamente, desde traumas vividos y desde ese miedo de no ser lastimados o de no volver a ser abandonados, muchos o la mayoría se mueven desde dos frentes a nivel emocional. Hay unos que son hasta que la muerte no separe y se suelen mover a través de la vida de una forma muy estable a nivel emocional o cuando se juntan con alguien, por lo menos la idea es estar para siempre o se mueven desde he sido quemado antes, no me vuelvo a quemar. O eso que me pasó no me vuelve a suceder. Y esto es una característica muy particular de la energía Escorpio a nivel relacional, pero especialmente de las personas con luna en Escorpio, que son o se entregan obsesivamente en una relación y siempre la envisionan como hasta que la muerte nos separe, o esto de reticencia, ¿no? Y entonces se encuentran casos de personas que van de relación en relación, de nunca terminar de comprometerse, pero no es porque no quieran el compromiso o que no tengan la capacidad, sino que desde sus propios traumas y desde ese miedo profundo de no volver a ser lastimados, imagínense el dolor, la experiencia que pudieron vivir programante, primaria, entonces no terminan de comprometerse, enamoran, encantan, en algunos casos eso de conquisto y hago que esta persona dependa de mí, pero yo no me comprometo y la dejo y regreso o la dejé. Ya cuando me dio miedo yo enamorarme así, desde el miedo de que no me dejen, entonces termino dejando yo primero. Tanto hombres como mujeres, pero especialmente las mujeres, suelen ser emocionalmente sensitivas y tienen una naturaleza muy grande para entender al otro, querer cuidarlo, ayudarlo a desenredar sus nudos emocionales y psicológicos y muchas veces hasta financieros o lo que sea. Son personas que le echan el hombro a la gente y son personas que no van a abandonar al otro en momentos de necesidad. O sea, son los primeros en ¿qué pasó? ¿Necesitas de mí? Ahí estoy. No le temen a las emociones pesadas, a enfrentar emociones o situaciones difíciles más de otros, por eso es que son muy buenos coach, consejeros, terapeutas, y uno y solo el que vive en este mundo de terapia, o sea, las cosas que uno, las historias que uno se encuentra, una prima que es como mi hermana, ella inició como un trabajo de desarrollo personal, toda una certificación, ¿no? De constelaciones familiares y hubo un punto donde sí me dijo, ay, Silo, pero yo no creería que yo pudiera atender porque, o sea, yo escuchar una historia dramática y eso fue porque estábamos juntas en un taller y bueno, salió de esas historias que uno dice, wow, uno piensa que tuvo problemas y luego uno escucha esto y Dios mío. Y entonces después nosotras conversando y ella diciéndome, es que yo no podría porque me atacaría en llanto, no serviría. Una persona con luna en Escorpio es capaz de escuchar, de aguantar y de hacerle frente y de que la otra persona siente un gran apoyo en ella y sentir de que esta persona me arropa, esta persona me sostiene, esta persona me puede ayudar porque no le temen a emociones complejas, no le temen a emociones o a situaciones complicadas, oscuras, inclusive es como no, y vamos con todo y vamos a resolverlo. Otra cosa es para sí misma. Para sí misma salen corriendo. Por naturaleza,
cuando no han trabajado su luna, porque como les decía, la energía más alta de una luna Escorpio es del que inicia su camino de transformación, ¿no? Entonces al final el ideal de una luna en Escorpio es que esto que les acabo de explicar, en donde los luna en Escorpio son buenos con los demás, lo apliquen a sí mismos y digan, no, 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 no me le corro a esta situación, voy con todo y créanme, cuando lo consiguen hacer para sí mismo, no hay como ellos para transformar su vida y de verdad dar un salto. Bueno, lo que es un proceso de transformación, un antes y un después, no hay como ellos. Tanto hombres como mujeres, pero especialmente las mujeres, tienen una necesidad muy grande por sentirse segura y que su hogar sea seguro y que sus relaciones sean seguros y hacen todo por sostener esto, por este sentido de que no le vuelva a pasar. Entonces suelen querer controlar muchísimo que al marido, que todo lo que pasa en la casa, a los hijos también. Los hombres son así, pero las mujeres son un siguiente nivel de intensidad. Sin embargo, desafortunadamente, desde este sentido de seguridad y de esta gran necesidad de quererlo controlar todo, su hogar, su pareja, sus hijos, desde un lugar de miedo por abandono, de miedo por no sentirse segura, terminan muchas veces viviendo situaciones muy amargas y muy difíciles que las hacen terminar reactivar esos resentimientos primarios de su niñez. Muchas veces personas con luna en Escorpio se terminan embarcando en rupturas amorosas como súper difíciles, en los divorcios más complicados donde se pelea por la tutela de los hijos, por pensiones alimenticias, por bienes compartidos y la batalla es campal y a muerte y muchas veces cuando hay hijos, los hijos en medio y en donde consciente o inconscientemente se mete al hijo para que determine quién es la víctima y el victimario y estar entre papá y mamá y cobrarle al otro y terminan en situaciones como muy complejas porque terminan también en el caso de los que tienen hijos ocupando al hijo como un arma contra el otro. No digo que todas las personas y especialmente las mujeres con luna en Escorpio siempre terminen en esas situaciones, pero en muchos casos si están en ese ánimo de controlar todo y hay resentimientos no resueltos que se siguen reactivando en muchas ocasiones desde ese miedo, ese control que termina degenerando una relación. Muchas veces se terminan encontrando en estas situaciones de rupturas terribles y de divorcios pero dantescos. No siempre es el caso, pero muchas veces se da. Y aún así, también se puede ver que a pesar de terminar, de haber pasado por situaciones así, vuelven a caer en una misma situación y terminan muchas veces optando por querer cuidar de los otros y querer controlar a los otros también desde un lugar de bondad al principio y más inconsciente por querer controlar, pero principalmente por este miedo a no ser abandonado. Y es por esto que una persona con luna en Escorpio, en el momento que logra identificar que esta luna en Escorpio le sigue trayendo eventos a su vida cuyo propósito tiene que ver con sanar ese trauma de abandono, sanar esos resentimientos de la infancia. Si ya tienen dos divorcios que fueron súper difíciles, si la relación con el padre de sus hijos, expareja, es terrible, hay necesidad de sanar esos traumas. ¿Para qué? Para sanar vínculos, que siempre es positivo, porque el padre de nuestros hijos siempre va a ser el padre de nuestros hijos, pero luego para que la calidad de la siguiente persona, la calidad emocional, psicológica de la próxima persona que vaya a ser nuestra pareja, pues haya un avance, ¿no? Y no solo en nosotros, sino en esa persona también. En el caso de los hombres, muchos hombres con luna en Escorpio suelen tener madres con las características que ya les dije, pero además que las consideran intrigantes. Y un ejemplo, ¿no? En este caso es, por ejemplo, de niños que estuvieron embarcados, ¿no? En estas guerras campales, que en algún punto lograron identificar a una mamá amargada y resentida queriendo lastimar al papá, haciendo cosas desde un lugar de mucho resentimiento, de mucho odio, de mucho dolor. Entonces se le graba ese comportamiento de su propia madre y genera muchas veces que sean como muy cuidadosos, pero más que cuidadosos, como no confiar mucho
en las mujeres y entonces siempre están buscando cómo protegerse, literal, más que emocional, es como de esa experiencia que tuvieron con su propia madre, entonces leen las letras chiquitas de todo, tratan de cubrirse como las espaldas por cualquier cosa que les vaya a pasar en un divorcio, pero también inclusive en asociaciones con otras mujeres o de no poner todo su corazón porque me va a lastimar y luego si terminamos esto es una cuestión terrible y esto está grabado en la propia experiencia que tuvieron de ver a su mamá en estas actitudes porque mamá estaba en su propio rollo de resentimiento, proyectándose y etcétera, etcétera. Y en el caso de muchos hombres con luna en Escorpio, esto no significa que esto que voy a decir no les aplique a mujeres con luna en Escorpio, pero pasa muchísimo en el caso de hombres con lunas en Escorpio, y es que también uno de los motivos por los que no suelen demostrar verdaderamente lo que sienten es porque en algún momento de su niñez sus emociones fueron ocupadas en su contra, ya sea porque se burlaron de ellos o porque los manipularon desde ese sentir que tenían, se les queda grabado y entonces otra vez como un mecanismo de defensa tratan de protegerse y no mostrar mucho para que no se aprovechen de ellos, para que no les duela, para protegerse emocionalmente. Ahora, en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres se súper sobreentiende, pero los hombres con luna en Escorpio no... A ver, muchos no muestran sus emociones, pero no significa que siempre les tengan miedo. O sea, son hombres, el que se entrega al trabajo terapéutico les suele ir muy bien. También suelen ser muy buenos en esto de ser quienes den la ayuda terapéutica, pero cuando la ayuda terapéutica o el trabajo de desarrollo personal es hacia ellos, son muy buenos abriéndose. Y del zodíaco son de los hombres que menos le tienen miedo a enfrentar su propia sombra cuando deciden abrirse para verla. Tanto en el caso de los hombres con las mujeres, su capacidad de resiliencia y de salir adelante suele mostrarse, por supuesto, en los momentos difíciles y en el caso de los hombres también es que son de esos mejores amigos o de esas personas que uno dice, "Ah, lo siento como mi roble, está aquí, me ayuda y no me deja morir". También pasa con las mujeres, pero esto también en los hombres se logra manifestar y logran aportar perspectivas muy valiosas a nivel objetivo, suelen dar en momentos difíciles como una tonalidad muy sobria y objetiva y van al grano y uno se queda como, wow, esto era lo que yo necesitaba escuchar. Y los hombres, particularmente a nivel de negocio, ¿ok? Y a nivel de proyección, suelen ser muy buenos a nivel de negocio y para salir adelante en sus carreras. En algunos casos, para las personas que tienen luna en Escorpio, hay un componente de melancolía inherente a su comportamiento emocional y esto tiene que ver con un punto que ya les he mencionado varias veces por tema de duelos y dolores no resueltos de su niñez, en la mayoría de los casos, por muertes o pérdidas dolorosas o circunstanciales en su edad temprana. Y también pasa que existe un conjunto par que siempre van mano a mano de emociones bajas para estar pendientes y para trabajar y son el resentimiento y la culpa, van de la mano. Siento culpa, pero también siento resentimiento y viceversa hacia una persona y ese resentimiento y esa culpa son las que me motivan a rumiar las cosas, a quedarme siempre en ese pasado, a no perdonar, a no avanzar y a quedarme ahí. Entonces, una persona con luna en Escorpio que se siente, que está rumiando a nivel emocional y psicológico, que está en resentimiento o que siente culpa y que pendula ahí, es que necesita iniciar un trabajo de desarrollo personal y el área es terapéutica. Si bien es cierto, hay herramientas energéticas, espirituales, esotéricas, que les ayudan muchísimo porque además les encanta. El ámbito para trabajar estos temas es el terapéutico, ¿ok? Ahora, en cuanto a temas de seguridad, el poder y el control les fascina, lo necesitan y lo aplican. El trasfondo es lo que ya hemos hablado, una necesidad de sentirse seguros y de no ser abandonado. El tema es que de poder y control hay niveles, ¿no? Hay niveles desde la casa hasta un país, ¿no? El tema es que una persona con luna en Escorpio no teme usar el poder o el control para solidificar su posición
dentro de la relación de pareja, dentro de la asociación, dentro de XYZ. Y entonces una persona con luna en Escorpio siempre debe de estar revisando en dónde está en relación a el tema de control y de poder y hacer un trabajo de ser necesario. Y hay veces es muy difícil porque es muy difícil dejar de querer controlar, dejar de ejercer poder, pero sobre todo reconocer que estamos ahí. Pero es súper necesario para una persona con luna en Escorpio y ojo, para personas con personalidad plutoniana. Ahora, sobre temas de salud, muchas personas con luna en Escorpio a regañadientes cuidan de sí mismas o a regañadiente le dan seguimiento a temas de salud. De hecho, muchas veces suelen hacer lo opuesto, lejos de cuidarse, suelen tener actitudes y hacer cosas que sean contraproducentes. Es como que si estuvieran comprometidos con su propia autodestrucción. No digo que todos sean así, pero muchas veces les cuesta identificar esto. Pero personas con luna en Escorpio les cuesta cuidar de sí mismas, literal, a nivel de salud y luego en general, muchas veces terminan cayendo en actitudes y comportamientos que son contraproducentes y que atentan contra su calidad de vida y por ende contra su salud emocional, psicológica y física. Como en la mayoría de los casos tuvieron padres que resintieron de cuidarlos, luego desarrollan esta forma hacia ellos mismos de no cuidarse bien o de que no les importe o de no tomarlo en consideración o con la seriedad necesaria. Es como simplemente rehúsan a cuidarse de sí mismos. El tema con el resentimiento es que el resentimiento lo hace que uno mismo se devore, se coma, se trague su propio veneno y es este tema de el escorpión que se está lastimando a sí mismo, que se está enterrando la ponzoña con veneno a sí mismo. Y como son devorados por emociones del pasado, mucho, no digo que todo, pero mucho de sus manifestaciones de enfermedad tienen que ver con el tema del resentimiento, con el tema de la falta del perdón. Ahora, el tema del perdón con una persona con luna en Escorpio es esta frase: perdono, pero nunca olvido. Pero si no olvidaste, no perdonaste. Ahora, el tema con el perdón desde una perspectiva sistémica es que cuando uno perdona al otro, sobre todo a los padres que en un nivel jerárquico vinieron antes que nosotros, uno se pone como por encima, ¿ok? Entonces, y es como que uno reduce y no tiene capacidad de expandir contexto y de entender como de dónde provienen las otras personas y esto no significa justificar las acciones incorrectas de los demás, en este caso de los padres. Pero cuando uno trata de perdonar, es muy difícil perdonar precisamente porque uno está la mayoría del tiempo rumiando esa situación por la cual debería de perdonar. Desde una perspectiva sistémica, trabajamos más el llevar a la persona a través de un proceso de desarrollo terapéutico a eventualmente aceptar lo que fue exactamente como fue, porque el pasado ya no podemos cambiarlo. El tema es que deje de dominarnos y que nosotros dejemos de rumiarlos para movernos hacia adelante. Y este es un tema muy importante para una persona con luna en Escorpio. Entonces, mucho de lo que somatizan tiene, yo diría que todo que ver con el resentimiento, ¿ok? Y es por esto que cuando una persona con luna en Escorpio tiene serios problemas a nivel de salud y también tiene serios problemas a nivel de enfermedades del comportamiento o de su salud y de bienestar en general, es un momento o siempre es el momento ideal de la persona de embarcarse en un camino de desarrollo personal. Y por desarrollo personal estoy hablando de el nivel de desarrollo personal se mide a través del nivel de sanación de los traumas. Y una persona con luna en Escorpio es la primera inversión que debe de hacer, económica, de tiempo y de energía. Porque el tema de sanación de sus traumas es invertir en su calidad de vida, es invertir en moverse hacia adelante y en vibrar las energías altas de Escorpio que tienen todo que ver con transmutación y transformación. Las personas con luna en Escorpio les cuesta muchísimo llegar ahí, pero una vez que lo consiguen, el proceso es
altamente satisfactorio. Y por supuesto les ayuda muchísimo, les aporta muchísimo todo tipo de herramienta alternativa, autoayuda, lo esotérico, lo que sea energético, espiritual, pero como les digo, muchas de las actitudes, de los comportamientos de una persona con luna en Escorpio necesita trabajo terapéutico, ¿ok? Trabajo terapéutico serio, ¿ok? Y es ahí donde deben de poner mayormente su energía y todo lo demás aporta, apoya, pero su camino principal es el terapéutico. Y por terapéutico les estoy hablando de trabajo psicológico, con psicólogos, psicoterapeuta, en el tema de identificar cómo la familia y el entorno les está afectando, trabajo de constelaciones familiares con terapeutas serios, con terapeutas que sus certificaciones vienen de muy alimentadas también de una fuente científica también que les ayude a cohesionarse y a ir trabajando. Hemos llegado al final de este video, pero es muy importante preguntarles y que ustedes se contesten. Todas estas características que les di de luna en Escorpio, si son luna en Escorpio, ustedes sienten que les aplica y puede ser que no, porque no estén en ese lugar de reconocerlas, pero puede ser que no, porque el día que ustedes nacieron, esa luna en Escorpio eh, estuviese bajo una interferencia planetaria. ¿Qué es una interferencia planetaria? Aquí les voy a dejar al final del video un video que le hice explicándole lo que es. Así que aquí les detallo, porque si no le hace clic estas características de luna en Escorpio, puede ser que tengan interferencia planetaria y luna en Escorpio en tiempo reciente cuando tuvo interferencia planetaria de Saturno de 1953 al 56 y luego de 1982 al 85, de Urano de 1974 al 81, de Neptuno, ojo, de 1956 al 70, bastante tiempo, y de Plutón del 83 al 85, pero interferencia plutoniana de luna en Escorpio, en este caso lo que es una luna en Escorpio triplemente intensa. En grosso, lo que significa interferencia planetaria es de que cuando una luna en un signo determinado está haciendo un aspecto complejo a un planeta transpersonal o con Saturno, transpersonal Urano, Neptuno, Plutón o a Saturno, que es un planeta social, entonces esa luna podría agarrar la tonalidad de dicho planeta y del signo que rige dicho planeta. Por ejemplo, para alguien nacido en el 83, que una luna en Escorpio, si nació con luna en Escorpio, con cuadratura a Saturno, es posible que esta persona de pronto se identifique con características de luna en Escorpio, pero de repente diga, no, y cuando lee las características de una luna en Capricornio diga, ay, por ahí ando. Y se tiene que trabajar de forma diferente. Bien, espero que esta información les sirva. Si la encuentran contribuyente, compártanla, activen la campanita de notificaciones, no se olviden de suscribirse, darle like al video y nos seguimos viendo por aquí en el próximo. Chao, chao.